Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Divino Canal. Todas las basílicas de por sí son muy bellas, pero hoy os quería contar una bonita historia de la llamada Basílica de la Santa Casa de Loreto. Esta basílica se encuentra en Italia. Como veis, es preciosa, pero todavía lo es más la historia que encierra entre sus muros. Porque ¿sabíais que tras esas paredes se encuentra de manera intacta la casa de Nazaret en donde la Virgen María recibió el anuncio del arcángel Gabriel y en donde Jesús dio sus primeros pasos? Seguro que os estaréis preguntando que cómo es posible que haya podido llegar hasta allí, y además de manera intacta. Vale, pues cuenta la tradición que en 1263 los mahometanos, al invadir Tierra Santa, destruyeron la basílica que rodeaba a la Santa Casa y ésta quedó totalmente desprotegida. Fue entonces cuando los ángeles, para salvarla, la arrebataron de Nazaret y la depositaron en Croacia. Pero ese no sería su destino definitivo, porque de allí la trasladaron al puerto de Recanati, en Italia. Sin embargo, aquel no era un lugar seguro, se encontraba demasiado cerca del mar y por tanto expuesta a invasiones turcas, por lo que nuevamente fue trasladada, esta vez a un terreno propiedad de dos hermanos. Cuando ambos se percataron de que la casa podía ser una fuente de dinero, dio lugar a una discusión entre ellos, con lo cual nuevamente cambió de ubicación. Fue llevada hasta un terreno público cercano. Se trataba de un cerro cubierto de árboles de laurel, es decir, un lauredal. Esta palabra en italiano es laureto, que si os fijáis da el nombre al santuario de la Santa Casa de Loreto. Todo esto que os he contado tiene su origen en una visión del ermitaño Fray Pablo de la Selva y es del año 1296. Y esta misma historia fue relatada tiempo después, en 1465, en una crónica de Pier Giorgio Tolomei. El Papa Benedicto XV no quedó indiferente a esta historia que contaba la tradición, así que emitió un decreto declarando a Nuestra Señora de Loreto patrona de los viajeros aéreos y de la aeronáutica. Como digo, esto es lo que cuenta la tradición, pero existe otra teoría sobre cómo llegó la casa a Italia. Según esta teoría, los cruzados en el siglo XIII, para protegerla de los musulmanes, la habrían desmontado y con la ayuda de la familia reinante de Epiro, la habrían llevado a Italia. La elección del lugar la habría decidido un vicario del Papa Celestino V, que se llamaba Salvo de Renacati. Se cree que las piedras de la casa formaban parte probablemente de la dote que el rey de Epiro, quien se llamaba Nicéforo, dio a su hija en 1294. Y es que ésta se casaba con el hijo del rey de Nápoles. De hecho, en el documento se hacía referencia entre la lista de los regalos de la dote, y leo textualmente, a las santas piedras llevadas desde la Santa Casa de Nuestra Señora, la Virgen Madre de Dios. Sin embargo, algunos estudiosos dudan de la fiabilidad de este documento, del cual únicamente hay una copia del siglo XIX, de solo algunas hojas. En consecuencia, se cree que pudo ser construida en Italia, en su emplazamiento actual, es decir, que no fuera realmente la casa donde vivió la Virgen María. Sin embargo, esta posibilidad se viene abajo cuando se comprueba que el estilo y los materiales empleados en su construcción solamente se dan en la región de Nazaret. El tipo de piedra, por ejemplo, se encuentra únicamente en esa región de Palestina.
así como la puerta, que es de cedro. Además, el material con el que se levantaron las paredes es una mezcla empleada en la época de su construcción, material que por otra parte no se conocía en la Italia del siglo XIII. Pero es que si ese material de ensamblaje con el que se levantaron las paredes todavía existe, es como si la casa hubiese sido transportada de una pieza, algo que técnicamente hablando es imposible. Sin embargo, ahí está la casa, y además en una sola pieza. La Santa Casa de Loreto se convirtió en un lugar de peregrinación. Acudían tantos peregrinos que el Papa Clemente VII mandó que se cerrara la puerta original y se construyeran 3 puertas para facilitar el acceso de los cientos de peregrinos que acudían al lugar. Solo había un problema, y es que nadie le había pedido permiso a la Virgen María para esas modificaciones. Cuando el arquitecto cogió su martillo para comenzar, su mano se debilitó y comenzó a temblar. Rápidamente decidió irse de Loreto y nadie más quiso hacer ese trabajo. Tiempo después, un clérigo llamado Ventura Varino aceptó el trabajo, pero antes de comenzar se arrodilló y rezó a la Virgen. Este le dijo que no era culpa suya, sino que obedecía la orden del Papa, que si ella estaba enojada, que lo tomara contra el Papa y no contra él. De esa manera fue como el clérigo pudo completar su trabajo. Otra anécdota fue que las personas de Loreto quisieron proteger la Santa Casa y lo hicieron colocándole una pared de ladrillo. Pero después de que terminaron con la pared, ésta se separó de la casa. Por ese motivo hay un espacio entre la Santa Casa y la pared que fue construida. Una última anécdota es la relatada por el obispo de Portugal. Este visitó la casa y quiso llevarse una de sus piedras para construir una iglesia en honor a la Virgen de Loreto. El Papa le dio permiso y el obispo mandó a su secretario sacar la piedra y llevársela. El obispo enfermó de repente y cuando llegó su secretario casi que estaba muerto. El obispo pidió a algunas hermanas que rezasen por él y días después recibió este mensaje. Nuestra Señora dice que si el obispo desea recuperarse, debe devolver a la Virgen lo que él se ha llevado. El secretario y el obispo se asombraron de esto, pues nadie más sabía lo de la piedra de la Santa Casa. El secretario se fue inmediatamente a Loreto con la piedra y cuando llegó, el obispo estaba completamente sanado. Por esta razón, durante siglos los papas han prohibido bajo amenaza de excomunión la extracción de cualquier parte de la casa. Muchos santos, beatos y papas han visitado la casa, entre ellos San Francisco de Sales, quien hizo en ella sus votos de celibato, Santa Teresa de Lisieux, quien fue antes de ir a pedir permiso al Papa para entrar al Carmelo a la edad de 15 años, el Papa Juan XXIII fue el día antes de convocar el Concilio Vaticano II para pedirle la protección del concilio. Juan Pablo II también ha celebrado allí convenciones de jóvenes y familias. Quería terminar contando una última cosa, y es que existe una tradición que es la de rezar de rodillas el Santo Rosario alrededor de la casa. ¿Sabíais vosotros que la Santa Casa de María se encontraba en el interior de la Basílica de Loreto?